jóvenes, continuamos con el segundo video de este día, jueves 8 de abril, y continuamos con la tarea número 5, ¿ya? Acá hay que tener en cuenta, dice, ojito, son 5 preguntas que están con diferente color, igual que el trabajo de la tarea número 4, ¿ya? Dice, representamos la información a través de un gráfico estadístico. ¿Qué información? La información que está aquí de la tabla número 2, que tiene como título Presencia de las mujeres al Congreso desde el año 1995 al 2021. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de gráfica voy a utilizar? Considerando que hay, su variable está aquí, que dice elecciones generales, está de 1995 a 2000 y hay congresistas varones y congresistas mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de gráfico voy a utilizar? Voy a hacer primero mi gráfico, ya hago mi gráfico, y luego de hacer la gráfica voy a responder las siguientes preguntas. Ojo, te dice un gráfico estadístico en la que evidencia los valores de porcentaje. Entonces, lo que sí se está diciendo con porcentajes, es porque en la tabla está ahí, indica los porcentajes. Entonces, se supone que tu tabla tiene que estar la variable y tiene que estar en porcentaje, o sea, no va a haber número, ¿ya? Es en porcentaje, porque es lo que has calculado. ¿Cómo así? Si acá tengo, si abajo, 195 al año 2000, entonces acá salía 89%. Ya les ayudo, haré mi barrita con 89%. Al costadito, ese es de varones, al costadito haré mi barrita de 11%. Ya está, entonces, esta es una gráfica de barras, pero doble, ¿no? Una gráfica de barra doble. ¿Cómo, profesora, doble? Así. Esta es la estructura que va a tener doble. Acá no va a seguir no jóvenes, sino que irá. Tiene que ir el primer dato de la primera variable, ¿no? De 1995 al 2000. En la segunda, ¿qué irá? Acá, en la segunda, ¿qué irá? A la que sigue, pues, ¿no? 2000 a 2001. Y así ustedes van trabajando. Recuerden que toda gráfica tiene elementos, ya les he mencionado, ¿ya? Las preguntas, dice, ¿por qué elegiste tal o cual gráfico? Una vez que graficas, primera respuesta. Respondes ahí, ¿por qué? Elegí este gráfico porque tal, tal, tal. Siguiente, ¿qué es un gráfico estadístico? Tienes que responder ahí qué es un gráfico estadístico. ¿Qué es una gráfica? Es una representación, ¿no? Es una representación visual que me permite establecer la relación entre variables. Ya, ustedes lo pueden buscar, ¿no? En Google y pueden analizar, sacar su resumen y colocan ahí a la pregunta del color azulito. La tercera pregunta, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven las gráficas? ¿Servirá o no servirá? Claro que sirve, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces responden ahí, bueno, para comparar. ¿Qué es lo que han hecho ustedes en las anteriores gráficas? Por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho acá? Acá dice, ve, realizamos una comparación. Entonces nos sirve para comparar, pero no solamente para eso. Hay varias cositas que nos dan las gráficas y ustedes lo tienen que averiguar y colocar ahí para qué nos sirven estas gráficas. Esa es la cuarta pregunta, ¿no? 1, 2, 3, la cuarta pregunta. La quinta pregunta. Son 6 preguntas, acá no son 5, son 6 preguntas. La quinta pregunta, de color verde, no, perdón, amarillo 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? La siguiente dice, ¿qué información debemos incorporar? ¿Qué información debemos incorporar? La información que debe haber en todo gráfico es, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver un gráfico. ¿Cuál es la información que aparece ahí? ¿Cómo yo voy a saber de qué me están hablando? Porque estas barritas pueden representar a cualquiera. Pero ¿cómo yo sé? Porque acá me dan nombrecitos, me dan variables, ¿ya? Entonces, en la información siempre tiene que estar de las variables. De ahí se recoge la información de una variable estadística que se desea investigar. Ya te ayudé.
¿Qué elementos debe tener un gráfico? En el anterior video lo he dicho clarito. ¿Cuáles son los elementos de un gráfico? Y en todos los gráficos que están arribita, están ahí todas sus partes, ¿ya? Entonces, esa es la tarea número 5. Hago mi gráfico y respondo a las preguntas. Son 5 preguntas las que tienen que responder. Y para terminar, tenemos la tarea número 6. En la tarea número 6 dice, tomemos decisión. Representamos la información de la tabla número 3 cuando dice, ¿cuándo decido su voto? ¿Ustedes se les ha pasado de repente si consultan a su familia, a uno mismo, que, a ver, estamos 8 y las elecciones es el domingo 11? 8, 9, 10, 11, faltan 3 días y todavía no sabemos por quién vamos a votar. Entonces, a través de un gráfico estadístico pertinente, explicamos por qué elegimos tal o cual gráfico. Luego respondemos, ¿qué opinión nos merece que el 22% de la población electoral decide su voto el mismo día? O sea, quiere decir que la persona cuando está alistándose para ir a votar el mismo domingo es el 22% de la población que recién va a decidir por quién va a votar. Dice, ¿se asegura un voto de calidad? ¿Ustedes creen que con el 22% que a última hora están pensando por quién votar, se asegura un voto de calidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y ojo que tienen que sustentar esa respuesta. No voy a colocar solamente sí o no, sino justificar y fundamentar matemáticamente esa respuesta. ¿Ya? Para ello, les dan esta tablita, ¿ya? Esta tabla, donde dice, ¿cuándo decidimos los peruanos nuestro voto? La tabla número 3, acá está, ¿no? La pregunta es esta. Esta es la pregunta. Esto ha sido la pregunta de la encuesta y esta ha sido la variable y estas son las respuestas que se ha generado de esta pregunta. Y estas son la tabulación en porcentajes de esa consulta, ¿ya? Así se trabaja. Y luego de esta consulta, para poder representarla en una imagen visual y el estudiante pueda sacar conclusiones, pueda comparar, pueda analizar, para dar una buena conclusión, vamos a hacer una gráfica, ¿ya? Entonces, vamos a leer la tabla. Dice, tiempo previo al día de la votación para revisar información en porcentaje. Un año antes, porque ustedes saben que los candidatos hacen campaña un año antes, 10% del total, ¿ya? 10% nada más está al tanto un año antes. 3 meses antes, 21%. Un mes antes de la elección, 27%. Una semana antes de la elección, o sea, hasta el domingo pasado, 17%. El mismo día, o sea, el mismo 11 de abril, 22%. No precisa, no opina, no sabe, 3%. Miren, así está. Si ustedes suman, te tiene que dar el 100%. Entonces, a esta tablita, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, lo representamos a través de un gráfico estadístico permanente. Ya, pues, ¿qué tipo de gráfico lo van a hacer? Ya, ustedes hacen su gráfico acá, ¿ya? Recuerden que el gráfico tiene que tener elementos, ya no se olviden, ya sus elementos, hacen su gráfica, listo, y ya está, ya porque ya está para que lo hagan con su porcentaje, ya está fácil para que lo hagan. Y la pregunta sería, ¿qué opinión nos merece el que 22% de la población electoral decide el mismo voto? Bueno, esa es opinión ya de ustedes, ¿no? Por mi parte podría decir que el 22%, digamos, es casi la cuarta parte, ¿no? Si es 100%, la mitad sería 50%. Y si le saco otra vez la mitad, que viene a ser la cuarta parte, sería el 25%. Más o menos estaría por ahí, 22 al 25. O sea, diría yo que casi el 22%, que viene a ser la cuarta parte de la población, lamentablemente decide el mismo día por quién elegir, ¿no? Y digo lamentable, ¿por qué? Porque ahí elegimos mal, pues, ¿no? Elegimos mal, seleccionamos a cualquier candidato y luego viene, pues, ¿no? Las lamentaciones, ¿no? Porque lo elegí mal, el pueblo no sabe elegir, lo queremos sacar del cargo y bueno, ¿no? Vienen puras cosas negativas para el Perú, ¿no?
Entonces, eso puede ser. Ustedes también pueden ahí analizar y colocar su punto de vista, ¿ya? Y la última pregunta dice, ¿se asegura un voto de calidad? ¿Ustedes creen que se asegura un voto de calidad? Si miren, una semana es 17%. Vamos a sumarlo. Una semana antes, que es el 17, más el mismo día 22%, más no precisas, no sabe, 42%. El 42% del total. Estamos hablando ahí nomás casi cerca de la mitad de la población. ¿Ustedes creen que con ese porcentaje recontra elevado, la población dará un voto de calidad? Pues no, no, la respuesta es clara acá, no. Ustedes colocarán no y justificarán su respuesta. ¿Ya? Esto es lo que corresponde a la tarea número 6. Luego, para finalizar, vamos a marcar con un aspa. Ahora sí vamos a marcar todo el proceso, lo que hemos trabajado del día martes y lo del día jueves, ¿no? Si en el día martes uno de los ítems estaba estoy en proceso, acá te vas a autoevaluar. Ojo que no a todo lo voy a poner logré. Yo tengo que autoevaluarme cómo estoy yo. A mí me costó, no me costó, lo reconocí, lo representé, pude hacer las afirmaciones, sí o no. ¿Ya? Entonces, dice, reconocí variables de la población a partir de una información. Si puedo sacar qué cosa es la variable, entonces lo logré. Si lo representé, las características de estudio, también, ¿no? Si hice mis tablas, mis gráficos estadísticos sin ningún problema, lo logré. Y si me faltó, ya pues estoy en proceso, ¿ya? Planteé afirmaciones y conclusiones y pude hacer mis conclusiones y afirmaciones a través de un análisis en todo el proceso electoral, lo logré, ¿ya? Hasta ahí entonces es el desarrollo de toda la primera experiencia en cuanto a la actividad 9 que tuvo como título. ¿Cuál fue el título? ¿Ya? Ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático, ¿no? Y esa fue la actividad de ustedes, muchachos, de quinto año de secundaria. Ahora sí, a trabajar para que envíen sus trabajos, ¿ya? Buen día.